All right, well, good morning, church. Buenos días, iglesia. Today is a new day. Hoy es un día nuevo. We're no longer in the book of John. Ya no estamos en el libro de Juan. I'm sure all of you were so excited last night you couldn't sleep. Estoy seguro que ustedes estaban tan emocionados anoche que no pudieron dormir, Just waiting in anticipation to know what we're going to study. esperando con anticipación saber cuál sería nuestro nuevo estudio. Is that true for anybody? ¿Es cierto para alguno de ustedes? Oh, there we go. I'm glad that some of you are excited. Qué bueno. Estoy feliz que algunos estén emocionados. For those of you who have been with our church since the beginning, Bueno, para aquellos que han estado con nuestra iglesia desde el principio, which has been about a year and a que half, ha sido como un año y medio, you know that we've only done 3 studies. ustedes saben que solo hemos hecho 3 estudios. The first study we did was through the book of El Ephesians. primer estudio que hicimos fue el libro de Efesios. It's a 19-week study. Fue un estudio de 19 semanas. We then did a 4-week topical study on God's Word. Luego hicimos un estudio temático de 4 semanas sobre la palabra de Dios. We talked about its authority, Hablemos de- sufficiency, clarity. Hablamos de su autoridad, su suficiencia y su claridad. We talked about how to abide in it and Habla- how it sanctifies us. Hablamos de cómo permanecer en ella y cómo nos santifica. And as you know, we spent 57 weeks studying the book of John. Y después de esto, como ustedes saben, pasamos 57 semanas estudiando el libro de Juan. So that brings us to today. Y esto nos lleva al día de hoy. We're going to spend the next 4 weeks doing an Advent study. Vamos a pasar las próximas 4 semanas haciendo un estudio sobre el Adviento. Does anyone know what Advent is? ¿Alguien sabe qué es el Adviento? No. Good. Advent is a tradition El Adviento es una tradición observed by the church to remember the coming and birth of Jesus. observada por la iglesia para recordar la venida y el nacimiento de Jesús. The word Advent literally means coming or arrival. La palabra Adviento significa literalmente venida o llegada. And the reason we spend 4 weeks remembering in anticipation of Christ's birth Y la razón por la que dedicamos 4 semanas a recordar la anticipación del nacimiento de Cristo is one, because it helps us remember and celebrate why he came. es uno porque nos ayuda a recordar y celebrar por qué vino. And then 2, it helps us to anticipate well Christ's second coming. Y 2 porque nos ayuda a anticipar bien la segunda venida de Cristo. So it's not a practice mandated in the Bible. Así que no es una práctica obligatoria en la Biblia. Churches aren't in sin if they don't observe Las Advent. iglesias no están en pecado si no observen el Adviento, But it is a helpful way to put our attention on Christ during this season. pero es una forma muy útil de centrar nuestra atención en Cristo durante esta temporada del año. It's often easy to focus more on gifts, decorations, family, tamales, fireworks. A veces es más fácil centrarse en los regalos, las decoraciones, la familia, los tamales, la comida, las bombas, Than it is on the reason for this Christmas season, which is Jesus. que en la razón principal por esta temporada navideña que es Jesús. So here's how these next 4 weeks are going to look. Entonces así es como serán las próximas 4 semanas. Each week we're going to read an Old Testament prophecy Cada semana vamos a leer una profecía del Antiguo Testamento centered on Jesus' coming. centrada en la venida de Jesús. We'll talk about what it means. Vamos a hablar sobre lo que significa Then we'll look at the corresponding passage in the New y Testament. luego vamos a ver el pasaje que corresponde a esta profecía en el Nuevo Testamento. The part of Jesus' birth that fulfills that Old La Testament prophecy. parte del nacimiento de Jesús que cumple la profecía del Antiguo Testamento.
So slowly over the course of 4 weeks, Así poco a poco a lo largo de las 4 semanas we've read the entire Christmas story, habremos leído toda la historia de la Navidad, the story of Jesus' birth, la historia del nacimiento de Jesús, as well as see how God was faithful to keep his past promises. además de ver cómo Dios fue fiel en cumplir sus promesas pasadas, Giving us hope and confidence that he'll keep his future promises. dándonos esperanza y confianza en que va a cumplir sus promesas futuras también. Specifically that Jesus will return again. Is Específicamente que Jesús volverá otra vez. everyone following me? ¿Todos me entienden? Okay. Ok. Well, let's begin with prayer. Comencemos con una oración And then we'll look at our y first luego scriptures. veremos nuestra primera escritura. God, we love you. Dios, te amamos. And we thank you for all that you do. Te damos gracias por todo lo que haces. We thank you for sending your son to be born into this world Te damos gracias por enviar a tu Hijo a nacer en este mundo to save us from our sins, para salvarnos de nuestros pecados, to give us hope for eternal life, para darnos esperanza de la vida eterna, to demonstrate a real and lasting love, para demostrarnos un amor verdadero y duradero, to make us forever joyful, para hacernos felices para siempre and to know peace that surpasses understanding. y para conocer una paz que sobrepasa todo entendimiento. I pray that you would encourage us over the next 4 weeks. Te pido que nos animes durante las próximas 4 semanas And today, as we begin this new study, y hoy al comenzar este nuevo estudio. help us to see that you're a God that keeps your promises. Ayúdanos a ver que eres un Dios que cumple sus promesas. Help us to celebrate Jesus' coming. Ayúdanos a celebrar realmente la venida de Jesús And help us to await confidently for his return. y ayudarnos a esperar con confianza su regreso. We love you, Lord. Te amamos, Señor. We ask that you would teach us during this time through your word. Te pedimos que nos enseñes durante este tiempo a través de tu palabra. Pray and ask all these things in the name of Jesus. Oramos y pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, today we're going to begin in 2 Samuel, Bueno, vamos a empezar en 2 Samuel, chapter 7, capítulo 7, verses 8 through 16. versículos 8 a 16. The Lord is speaking a prophecy through King David. El Señor está profetizando a través del rey David. So if you have your Bibles, please open them to 2 Samuel, chapter 7, verses 8 Así through que si 16. tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en 2 Samuel 7, 8 a 16. So let's read it together. Vamos a leer juntos. Segundo Samuel 7, 8 a 16. Ese es el Señor hablando a David a través del profeta Natán. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.
Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Verses 12 and 13 are the key verses of this text. Los versículos 12 y 13 son los versículos clave de este texto. God is telling David that he will raise up an offspring from him Dios está diciendo a David que levantará un descendiente de él, who he will use to establish his kingdom. al que usará para establecer su reino. But not just an earthly kingdom, Pero no solo un reino terrenal, an eternal heavenly kingdom. sino un reino eterno y celestial. It's significant, church. Y esto es muy significativo, iglesia. Let me give a quick context of the entire Bible up until this promise in 2 Samuel. Quiero darles un breve contexto de toda la Biblia hasta esta promesa en 2 Samuel. God created the world and everything in it, Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, including man. incluyendo el hombre. Man sinned against El God, hombre pecó contra Dios, was removed from God's fue presence. expulsado de la presencia de Dios. God made a promise to send someone to redeem man, Dios hizo la promesa de enviar a alguien para redimir al hombre, to save man from his sin. para salvar al hombre de su pecado. But while they waited, Pero mientras esperaban, God began calling a people unto himself, Dios comenzó a llamar un pueblo para sí mismo, the people of Israel. el pueblo de Israel. He used men like Abraham, Isaac, and Jacob, Utilizó hombres como Abraham, Isaac y Jacob, and God's promise followed through each of these men. y la promesa de Dios pasó por cada uno de estos hombres. So he protected his people. Así Dios protegió a su pueblo. He constructed a temporary tabernacle Construyó un tabernáculo temporal so that his presence could dwell with the people of para Israel. que su presencia pudiera morar con el pueblo de Israel. But the people continued sinning. Pero el pueblo, la gente, siguió pecando. They wanted an earthly kingdom leader. Ellos querían un rey terrenal que Sí. los guiara. So he gave them Saul. Así que Dios les dio a Saúl. Saul's disobedience was a reflection of the heart of Israel. La desobediencia de Saúl era un reflejo del corazón de Israel. And so God called David, Entonces Dios llamó a David, a man who sinned but whose heart was in the Lord. un hombre que pecó también, pero que tenía un corazón dedicado al Señor. And he led the nation to security. Y él llevó a la nación de Israel a la seguridad. And as of our text, Y según nuestro texto, David had turned his focus to constructing a temple for the Lord. David había centrado su atención en construir un templo para el Señor, Something more permanent than the tabernacle. algo más permanente que el tabernáculo. It is then when God gives this prophecy that we just read. Es entonces cuando Dios da la profecía que acabamos de leer. The Lord says that he will make a house for David, El Señor dice que construirá una casa para David, a house that's built through his offspring, una casa que se construye a través de su descendencia, a house that will be eternal. una casa que será eterna. God is announcing that the same promise he made in Genesis 3 Dios está anunciando que la misma promesa que hizo en Génesis 3 and with Abraham and Isaac y and con Jacob Abraham, con Isaac y con Jacob, now continues through the person of King David. ahora continúa a través de la persona del rey David. Through his lineage will come the promised A Messiah. través de su linaje vendrá el Mesías prometido. And so here's the point Entonces aquí es el punto as it relates to the idea of Advent. en relación con la idea del Adviento.
From this moment on, the Israelites were awaiting a specific person A partir de ese momento, los israelitas esperaban una persona específica who would come to do a specific thing. que vendría a hacer algo específico. They were awaiting a Messiah, Esperaban el Mesías, one who would establish a kingdom that would never end. alguien que va a establecer un reino que nunca va a terminar. All that the nation of Israel knew was a cycle of sin. Todo lo que la nación de Israel conocía era un ciclo de pecado. Things would go well, Las cosas iban bien they would sin. y pecaron. They'd be overtaken by another nation. Eran conquistados por otra nación, They'd cry out to God, and God would save them. clamaban a Dios y Dios los salvaba. But they would return to sin again, Pero volvían a pecar and the cycle would y continue. el ciclo continuaba. They were prone to forget. Eran propensos a olvidar. But God's promises were given to help remind people of their sin, Pero las promesas de Dios se dieron para ayudar a recordar al pueblo de su pecado, as well as place their hope in the right thing. así como para poner su esperanza en lo correcto. Not just for a physical temple, for stability as a nation, or for a good king, No solo por un templo físico o una nación estable o por un buen rey, but for something that would last, sino por algo que iba a durar, for a Messiah who would free them, por un Mesías que los iba a liberar, not just from the hands of their enemies, no solo de las manos de sus enemigos, but from their sins, sino de su propio pecado, The real enemy. el verdadero enemigo, the real root of their captivity. la verdadera raíz de su esclavitud. And so this prophecy that God is making to King David Así pues, esta profecía que Dios está haciendo a través del rey David is a prophecy of hope, es una profecía de esperanza, that God would free his people from their sins, que Dios va a liberar su pueblo de sus pecados and that he would establish his kingdom forever. y establecer su reino para siempre. So God's people would wait for one to come through the line of David Por lo tanto, el pueblo de Dios esperaba a que viniera alguien de la descendencia de David to fulfill this para promise. cumplir esta promesa. That brings us to the second scripture that we're going to read today. Y esto nos lleva al segundo pasaje que Luke vamos a chapter- leer hoy. Luke chapter 1, verses 26 through 33. Lucas 1, 26 a 33. The fulfillment of this Old Testament Y prophecy. esto es el cumplimiento de esta profecía que acabamos de leer. So let's read it together. Vamos a leer juntos. Lucas 1, 26 a 33. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llama José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. I imagine this is a story that many of us are familiar with. Imagino que esta es una historia que muchos de nosotros conocemos. Mary, a random woman in the eyes of the world, María, una mujer cualquiera a los ojos del mundo, but a chosen woman in the eyes of God, pero una mujer elegida a los ojos de Dios. is given news that she would bear a son and call him Jesus. Recibe la noticia que dará a luz un hijo
y lo llamará Jesús. that he would be great and called the Son of the Most High, Y que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. and that he would be given the throne of his father David, Y que recibirá el trono de su padre David. and that he would reign over the house of Jacob forever, Y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. and that his kingdom would know no Y end. que su reino no tendrá fin. This is the fulfillment of what we just read, church. Iglesia, esto es el cumplimiento de lo que acabamos de leer. And for the Jews, the wording used by the angel Gabriel would have been understood. Y para los judíos, las palabras del ángel Gabriel habrían sido claras. There would have been no confusing what was said. No habría habido ninguna confusión sobre lo que se había dicho. The baby that would be conceived in Mary's belly El bebé que sería concebido en la panza de María would be the fulfillment of God's promise. sería el cumplimiento de la promesa de Dios. The promise that started in Genesis La 3, promesa que comenzó en Génesis 3 that continued through Abraham, Isaac, and y Jacob, que continuó a través de Abraham, Isaac y Jacob all the way to King David, hasta llegar al rey David. fulfilled. Cumplida. So the wait is over. La espera terminó. But what can we learn from this Pero ¿qué podemos aprender de esto? practically Prácticamente, as we celebrate this Advent mientras season? celebramos este tiempo de Adviento. The first is that we can trust God's promises. Lo primero es que podemos confiar en las promesas de Dios. This may sound like an easy truth Esto or a simple truth, Puede parecer una verdad fácil o una verdad simple, but I can assure you that it's not. pero les aseguro que no lo es. It's profound and at times difficult Es to believe. profunda y a veces difícil de creer. Really think about our passage for a moment. Piensen realmente, iglesia, en nuestro pasaje por un momento. God makes a promise in 2 Samuel chapter 7. Dios hace una promesa en 2 Samuel 7, It was fulfilled in Luke chapter 1. se cumple en Lucas 1. Easy, right? Fácil, ¿verdad? Now, what if I told you that the time between the promise and the fulfillment Ahora, si les dijera que el tiempo que pasó entre la promesa y su cumplimiento was about 1,000 years? fue de unos 1000 años. That's roughly 15 generations. Esos son como 15 generaciones. Imagine if someone made you a promise Iglesia, imagínense que alguien les hiciera una promesa and said, I'm going to give one of your offspring y les dijera, voy a dar a uno de tus descendientes millions and millions of dollars. millones y millones de dólares. You tell your child, Lo dices a tu hijo, they tell their child, él se lo dice a su hijo, they tell their child, and so on, se lo dice a su hijo, until eventually you're 10 generations deep, y así continúan hasta que finalmente llegas a la 10ª generación saying, trust me, y dices, confía en mí. your great, 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 great grandparent Ok, eso es difícil decir. El tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de tu tatarabuelo said that someone was going to bless us with millions and millions of dollars. dijo que alguien nos iba a bendecir con millones y millones de dólares. You can see how it might be hard for them to believe. Es fácil comprender que esto sería difícil creer. You can see how many of the Israelites lost faith over the Es years. fácil comprender que muchos de los israelitas perdieron la fe There- sobre los años. Their anticipation and their hope varied, Sus expectativas y esperanzas variaban, but God did keep his promise. pero Dios sí cumplió su promesa. And so his timing might look different than what we would Su prefer, tiempo podría ser diferente al que preferimos, but it's perfect. pero es perfecto. No matter how long it takes, No importa cuánto tiempo tome and no matter how hopeless things look. y sin importar cuán desesperadas parezcan las cosas. Because it wasn't just that a lot of time passed. Porque no era solo que había pasado mucho tiempo. The circumstances themselves looked bad. Las circunstancias en sí mismas parecían malas. Even just a short time after the promise was made, Incluso solo un poco tiempo después de que se hicieron la promesa,
In David's household, en la casa de David, we see sexual morality, vemos inmoralidad sexual, murder, asesinato, family division, división familiar, Absalom's rebellion, la rebelión de Absalón, and right after God made his promise, justo después de que Dios hiciera la promesa, the kingdom looked shaky. el reino parecía inestable. Israel later split into nations. Más tarde, Israel se dividió en dos naciones. There was widespread idolatry to false Se gods, extendió la idolatría a los dioses falsos, Baal and Asherah. Baal y Asera. There were evil kings in the sight of the Lord, Había reyes malvados a los ojos del Señor, spiritual corruption, corrupción espiritual, wars, guerras, oppression, opresión, exile. exilio. The list goes on and La on. lista sigue y sigue. If anyone were to have looked at the state of Israel, Si alguien hubiera mirado el estado de Israel, of David's lineage, el linaje de David, it didn't look good, no parecía nada bueno. but God still kept his Pero promises. Dios aún así cumplió su promesa. It didn't matter how hopeless it looked. No importaba lo desesperada que pareciera la situación. There is no situation or circumstance too glim for No God. hay situación ni circunstancia demasiado sombría para nuestro Dios. And so we trust Y him por eso confiamos en Él wholeheartedly. de todo corazón. Because if God kept his promises then, Porque si Dios cumplió sus promesas en aquel tiempo, despite the time that passed and the hopelessness of a Israel, pesar del tiempo que pasó y la desesperanza de Israel, then we can trust that he will keep his promises now. entonces podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas ahora. This is hard for us. Pero esto es difícil para nosotros, iglesia. It's an easy truth to grasp mentally. Es una verdad fácil de comprender mentalmente, It's hard truth to always believe and pero es act. una verdad difícil de creer y poner en práctica siempre. We've been conditioned not to trust Hemos sido condicionados para no confiar from the time we're little. desde que éramos pequeños. When our moms tricked us into eating vegetables by switching the spoon at the last second, Cuando nuestras mamás nos engañaban para que comiéramos verduras cambiando la cuchara en el último momento, to when we're a little older and our siblings tell us that if we share our toy, hasta cuando somos un poco mayores y nuestros hermanos nos dicen que si compartimos nuestros juguetes, they'll share theirs, van a compartir los suyos, but then they don't. pero luego no lo hacen, Or even if it's not bad intentioned. o incluso si no es con mala intención. For example, I've told my girls that I'm not going to let anything bad happen to Por them. ejemplo, yo les he dicho a mis hijas que no voy a permitir que nada malo pase a ellos. But sometimes bad things Pero a happen. veces pasan cosas malas. Sometimes it's my A fault. veces es mi culpa. I dislocated Ella's elbow a few weeks ago just playing. Hace unas semanas estaba jugando con Ella, mi hija, y le disloqué su codo. Even the best intentioned person doesn't always keep their promises. Ni siquiera la persona con mejores intenciones cumple siempre sus promesas. We're not all powerful, No somos todopoderosos and so things happen outside of our y control. por eso pasan cosas que no podemos controlar. Nor are we all knowing. Ni tampoco lo sabemos todo. And so things happen that we didn't think were going to happen. Y por eso pasan cosas que no pensábamos que iban a pasar. But God is all powerful and all Pero knowing. Dios es todopoderoso y omnisciente. Numbers chapter 23, verse 19 Números 23:19 says, God is not man that he should lie, dice, Dios no es hombre para que mienta, or a son of man that he should change his ni mind. hijo de hombre para que se arrepienta. Has he said and will he not do it? Lo ha dicho él y no lo hará. Or has he spoken and will he not Ha fulfill it? hablado y no lo cumplirá. So he always keeps his Así que promises. él siempre cumple sus promesas. Therefore we can trust his Por promises. lo tanto, podemos confiar en ellas. The second thing we can learn from our scriptures today La segunda cosa que podemos aprender hoy de nuestro texto, is practical, que es práctica, is that we must submit to Jesus' kingship. es que debemos someternos al reinado de Jesús. We trust his promises and we submit to his kingship. Confiamos en sus promesas y nos sometemos a su reinado.
The prophecy in 2 Samuel chapter 7 was made to King David, La profecía de 2 Samuel fue hecha al rey David and he was the best king Israel ever y had. él fue el mejor rey que Israel haya tenido jamás. Yet the Lord prophesies that a new king will come, Sin embargo, el Señor profetiza que vendría un nuevo rey, one whose throne will be established forever, uno que tendría un trono establecido para siempre, one whose kingdom would never end. uno que tendría un reino que nunca terminará. And when the angel speaks to Mary in Luke chapter 1, Y cuando el ángel le habla a María en Lucas 1, he calls Jesus great and the Son of the Most High. llama a Jesús grande y hijo del Altísimo. He will hold the throne of his father David, Él tomará el trono de su padre David and his kingdom will never end. y su reino nunca tendrá fin. Jesus did come humbly as a baby, Sí, Jesús vino humildemente como un bebé. and we'll talk about that in a couple of Y weeks, hablaremos de esto en unas semanas, looking at a different prophecy. viendo una otra profecía. But he also came as king, Pero también Él vino como rey, the long-awaited king. el rey tan esperado. He came to take his rightful place on the throne of Israel. Y Él vino para tomar el lugar que Él merece en el trono de Israel, To rule and reign over God's para people. gobernar y reinar sobre el pueblo de Dios. And as such, we must submit to his kingship. Y como tal debemos someternos a su reinado. We obey what he says. Obedecemos lo que Él dice He is king. porque Él es rey. He rules and reigns. Él gobierna y reina. And again, this truth may sound simple, Y de nuevo, esta verdad puede parecer simple and it may be simple to y understand, puede ser fácil de entender, but it isn't necessarily simple to put into pero action. no es necesariamente fácil de poner en práctica. True submission literally means doing whatever the Lord asks. Iglesia, la verdadera sumisión significa literalmente hacer todo lo que el Señor pide, Without question, sin preguntas, without hesitation, sin vacilar. he's the boss. Él es jefe And again, in our sin, we don't like this. y en nuestro pecado no nos gusta eso. We don't want to give up control. No queremos renunciar el control. This is what the Jews did when Jesus came. Eso es lo que hicieron los judíos cuando vino Jesús. They knew that the Messiah to come would be a king, Sabían que el Mesías que vendría sería un rey, but they wanted his kingship to reflect what they wanted. pero ellos querían que su reinado reflejara lo que ellos querían. They wanted an earthly king to establish an earthly Ellos kingdom querían un rey terrenal para establecer un reino terrenal and free them from earthly y enemies. liberarlos de sus enemigos terrenales. So even though Jesus was sent into the world as the Savior Así que King, aunque Jesús fue enviado al mundo como Rey Salvador, the people were unhappy el pueblo estaba descontento because he didn't meet their expectations. porque él no cumplió sus expectativas. And we do the same thing, church. Y nosotros, iglesia, hacemos lo mismo. That is why some false gospels exist. Por eso existen algunos evangelios falsos. We take the truth and we twist it to meet our needs and our Tomamos la verdad y la distorsionamos para satisfacer nuestras necesidades y nuestras expectativas. The health, wealth, and prosperity gospel, for example. Un buen ejemplo es el evangelio de la prosperidad, riqueza y salud. There are many preachers and pastors who say things like, Hay muchos predicadores y pastores que dicen cosas como God doesn't want you to be poor, Dios no quiere que seas pobre, or God doesn't want you to suffer with o poor Dios health, no quiere que sufras de mala salud. as if the reason for the gospel were to make our physical lives here on earth better. Como si la razón del evangelio fuera mejorar nuestras vidas físicas aquí en la tierra. Well, that is not at all the case. Pero eso no es así en absoluto. Jesus came to offer something Jesús better, vino para ofrecer algo mucho mejor, something eternal, algo eterno, because his kingdom is eternal. porque su reino es eterno. So let me give us a couple things that I think can help us submit well. Entonces, voy a compartir con ustedes un par de cosas que creo que pueden ayudarnos a someternos bien. Because it's one thing to say, submit to Jesus' kingship. Porque una cosa es decir, sométete al reinado de Jesús.
It's another thing to do it, right? y otra cosa hacerlo, ¿verdad? Here's the first thing. Lo primero es, We must remember that Jesus, as King, debemos recordar que Jesús como Rey can see the whole picture. puede ver la imagen grande. I like to think of it this way. Me gusta pensarlo de esta manera. Imagine Jesus sitting up on his throne. Imaginar a Jesús sentado en su trono. He's looking down over his Y Él kingdom. está mirando hacia abajo sobre su reino. And he notices that there's a fire spreading to the north part of the kingdom. Y Él se da cuenta de que hay un incendio que se está extendiendo hacia el norte de su reino. And so he decrees that a 10-meter line be cut across all the crops. Él decreta que se corte una línea de 10 metros a través de los cultivos To prevent the fire from spreading. para evitar que el fuego se expanda. Now, the people in that area may not understand the decision. Es posible que las personas de esa área no entienden esa decisión. They may suffer a little losing some of their crops, Tal vez sufren al perder parte de sus cultivos, but they also can't see the fire coming. pero tampoco pueden ver cómo se acerca el fuego. Jesus is King, Jesús es el Rey and from his eternal y throne, desde su trono eterno he can see all and he knows all. lo ve todo y lo sabe todo. And so even if he asks us to do something that we don't want to do, Por eso, si Él nos pide que hagamos algo que no queremos hacer, we can joyfully submit, podemos someternos con alegría, knowing that God has the big picture in mind, sabiendo que Dios tiene en mente la imagen grande. even if it means our short-term suffering. Incluso si eso significa sufrir a corto plazo. The second thing I believe that can help us submit well La segunda cosa que creo que puede ayudarnos a someternos bien is tied to our first point. está conectada con el primer punto. We can trust God's promises, Podemos confiar en las promesas de Dios. one of which says, Una de ellas dice, and we know that for those who love God, y sabemos que para los que aman a Dios, all things work together for good, todas las cosas cooperan para bien. for those who are called according to his purpose. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. It's Romans 8:28. Ese es Romanos 8:28. We can submit because God has promised that he will work all things for our Podemos good. someternos porque Dios ha prometido que todas las cosas obran para nuestro bien, Even if it doesn't feel like it aunque in the en el momento no lo parezca. And the last reason that we must submit Y well la última razón por la que debemos someternos bien is that we submit simply because he is the ultimate authority. es que nos sometemos a Dios simplemente porque Él es la máxima autoridad. We submit because there is consequence to our disobedience. Nos sometemos porque nuestra desobediencia tiene consecuencias. As sovereign king, Como Rey soberano, he rules and reigns according to what he has pronounced to be good. Él tiene reglas y reina de acuerdo con lo que Él ha declarado que es bueno. And when we refuse to Y submit cuando nos negamos a someternos and violate what he has deemed y to be good, violamos lo que Él considera bueno, there is just hay consequence. una consecuencia justa. For the unbeliever, this is God's righteous wrath. Para el incrédulo, esta es la ira justa de Dios. For the believer, this is spiritual discipline. Para el creyente, es disciplina espiritual. Either way, belief and submission are better. De cualquier manera, la fe y la sumisión son mejores. So it's okay if fear of discipline is part of our motivation. Y está bien si el temor a la disciplina es parte de nuestra motivación. And so we must submit to Jesus' kingship. Así que debemos someternos al reinado de Jesús. He rules and Él reigns. gobierna y reina. He sees the big picture. Él ve la imagen grande. He keeps his Él promises. cumple sus promesas. And he disciplines and punishes those who refuse Y Él to submit. disciplina, castiga a aquellos que se niegan a someterse. That brings us to our final Y point. esto nos lleva al punto final What we can practically learn from our de lo text. que podemos aprender de manera práctica. Because Jesus, the long-awaited promised son of David, Debido a que Jesús es el tan esperado y prometido Hijo whose de David, kingdom will reign que forever, reinará para siempre,
we can rest. Nosotros podemos descansar. We can rest in his eternal kingdom. Podemos descansar en su reino eterno. Since the fall in Genesis 3, Desde la caída en Génesis 3, God's people had been unable to el rest pueblo de Dios no había podido descansar because of their sin. debido a su pecado. There was no way to truly know rest. No había forma de conocer verdaderamente el descanso. Maybe moments of relief, Tal vez momentos de alivio, maybe the occasional good tal vez circumstance, algún buen momento, but even then there was no true rest pero incluso entonces no había verdadero descanso, because it wasn't the Philistines or the Romans porque no eran los filisteos ni los romanos that were keeping God's people from true los rest. que estaban impidiendo al pueblo de Dios el verdadero descanso. It was their sin. Era su propio pecado. True rest means not worrying. El verdadero descanso significa no preocuparse. True rest means peace. El verdadero descanso significa paz, True rest means joy significa alegría, because God has sent Jesus, porque Dios ha enviado a Jesús, the long-awaited promised Son el of tan David, esperado y prometido Hijo de David, to rule and reign over his kingdom forever. para gobernar y reinar sobre su reino para siempre. The end is set in El stone. final está escrito en piedra. Death has been defeated. La muerte ha sido derrotada, The battle has been la won, batalla ha sido ganada and nothing can change y that. nada puede cambiar esto. So we can rest. Así que podemos descansar. We don't have to work for No anything, tenemos que trabajar por nada, earn anything, ganar nada, strive in any way. esforzarnos de ninguna manera. We simply rest in what Jesus came to do Simplemente descansamos en lo que Jesús vino a hacer and did. y hizo. Doesn't mean we don't work hard. Eso no significa que no trabajemos duro. It just means we do it from a place of knowing what's ahead. Solo significa que lo hacemos sabiendo lo que nos espera. As we think about this whole Advent season, Y mientras pensamos en toda esta temporada Adviento, remembering the waiting that the Jews did for Jesus to come, recordando como los judíos esperaban la venida de Jesús, it's a reminder that we too are waiting now. es un recordatorio de que nosotros también estamos esperando ahora. We're waiting for Jesus' return. Estamos esperando al regreso de Jesús. Just as God promised that he would send a Savior, Así como Dios prometió enviar un Salvador, he has promised that the same Savior, Jesus, Él ha prometido que este Salvador Jesús would come again. vendría de nuevo. And so we must Y wait por eso well. debemos esperar bien. Unlike the Jews who would forget, No como los judíos que se olvidaban, turn to idols, se volvían hacia los ídolos, create false creaban expectations, falsas expectativas, focus on themselves. se centraban en sí mismos. Listen how Peter describes this in 2 Peter. Escuchar como lo describe Pedro en 2 Pedro. He says that scoffers will come in the last days with scoffing, Dice que en los últimos días vendrán burladores en su sarcasmo, following their own sinful desires. siguiendo sus propias pasiones They will say, "Where is the promise of his y coming? diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? For ever since the fathers fell asleep, Porque desde que los padres durmieron, all things are continuing as they were from the beginning of todo creation." continúa tal como estaba desde el principio de la creación. People will be restless and they will doubt Jesus' return. La gente estará intranquila y dudará del regreso de Jesús. They'll forget, Se van a olvidar, but we must rest in the promised eternal kingdom. pero nosotros debemos descansar en el reino eterno prometido. Peter later says to believers Más adelante Pedro dice a los creyentes, that we are looking forward to a new heaven and a new earth nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra where righteousness dwells. en los cuales mora la justicia. So we don't worry or fret or doubt. Por eso, iglesia, no nos preocupamos ni dudamos. We look forward to Jesus' return. Esperamos al regreso de Jesús. Today we can dwell with him in heaven for all Al eternity. día en que podamos morar con Él en el cielo por toda la eternidad. So as we close this first week of Así Advent, que al terminar esta primera semana de Adviento, let's bring it back to what God has shown us in his word today. volvamos a lo que Dios nos ha mostrado hoy en su palabra. We started in 2 Samuel chapter 7. Comenzamos en 2 Samuel 7.
God made a covenant promise to David, donde Dios hizo una promesa de pacto a David. an offspring would come, Vendrá un descendiente and God would establish a kingdom forever. y Dios establecerá un reino para siempre. Then we turn to Luke chapter 1, Luego pasamos a Lucas 1 and we saw that promise y fulfilled with vimos clarity. que esa promesa se cumplió con claridad. Gabriel tells Mary that her son Jesus Gabriel le dice a María que su hijo Jesús will receive the throne of his father David, recibirá el trono de su padre David and that his kingdom would have y no que end. su reino no tendrá fin. And so in other words, the main point is this. En otras palabras, el punto principal es este. Jesus is the long-awaited, Jesús es el tan esperado promised son of y David, prometido hijo de David whose kingdom would never end. que su reino nunca tendría fin. And because that's true, we have three practical Y responses. debido a que eso es cierto, nosotros tenemos tres respuestas prácticas. First, we trust God's En promises. primer lugar, confiamos en las promesas de Dios. Took 1,000 years, but God didn't forget. Tomó 1000 años, pero Dios no se olvidó. Sin and exile didn't make El God fail. pecado y el exilio no hicieron que Dios fallará. And our circumstances, no matter how heavy they Y feel, nuestras circunstancias, sin importar cuán difíciles son, aren't too big for God. no son demasiados grandes para Dios. The same faithful God who kept his word then El mismo Dios fiel que cumplió su palabra antes, will keep his word now. la cumplirá ahora. Second, we submit to Jesus' En kingship. segundo lugar, nos sometemos al reinado de Jesús. Jesus didn't only come as a baby to admire. Jesús no solo vino como un bebé para admirarlo, He came as a king to obey. vino como un rey para obedecer. That means we don't reshape him into what we want. Esto significa que no lo moldeamos a lo que nosotros queremos. We surrender to who he is. Nos rendimos a quien es Él. We follow his commands even when we don't understand, Seguimos sus mandamientos incluso cuando no lo entendemos, because he sees the whole picture, porque Él ve la imagen grande, because he works for our good, porque Él obra para nuestro bien and because he is the rightful authority over y all. porque Él es la autoridad sobre todo. And then third, we rest Y in his tercero, eternal kingdom. descansamos en su reino eterno. The end is not up for debate. El final no es objeto de debate, Throne's not vacant. el trono no está vacío, Victory's not in la question. victoria no está en duda. If you're in Christ, you can rest. Si estás en Cristo, puedes descansar. You can labor without worry. Puedes trabajar sin preocupaciones. Suffer without Puedes despair, sufrir sin desesperación, because the King has come, porque el Rey ha venido and the King is coming y again. el Rey volverá. And so I hope for us that during this Advent Así season, que espero que durante este tiempo de Adviento, God will reset our perspective. Dios renueve nuestra perspectiva. Don't let gifts, food, noise, and stress steal your attention. Iglesia, no dejes que los regalos, la comida, las distracciones y el estrés te roban la atención. Let this season train your heart to do what God's people have always been called to do. Deja que esta temporada entrene su corazón para hacer lo que el pueblo de Dios siempre ha sido llamado a hacer. Remember his faithfulness. Recordar su fidelidad, Trust his promises. confiar en sus promesas, Submit to his kingship someterse a su reinado and wait with hope. y esperar con confianza. Let's pray. Oremos.